del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Con su espíritu. En medio de la alegría pascual que caracteriza este tiempo, también tenemos otra alegría muy pascual. Jesús resucitado nos ha adelantado la presencia de uno de nuestros seminaristas. A Marquitos. Bienvenido, Marquitos. Gracias, Padre. Le damos un aplauso. Aunque tú ya no necesitas aplausos, tú eres de aquí, tú eres nuestro, tú eres de esta parroquia. Bueno, pero sea lo que sea. Vamos a pedir por todos los seminaristas, no nada más por Marquitos, todos, los 18, ¿verdad? Sí, Padre. Son 18. Unos estudian todavía filosofía, pero casi la mitad está en teología, que es el último empuje para llegar al sacerdocio. De hecho, como ya se les mostró en el cartel, 3 de ellos se ordenarán quizá el mes que entra. Sí, Padre. Y uno se ordenará de diácono en agosto. Eso ya se los enseñamos cuando se puso el cartel. Damos comienzo a la Santa Misa reconociendo nuestras debilidades humanas. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas, y paz en la tierra a toda criatura. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas, y paz en la tierra a toda criatura. Señor, te alabamos y te bendecimos, todos te adoramos y te damos gracias. Gracias, mío Señor, por todo lo creado. Gracias, mío Señor, por todo lo creado. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Atiende a los ruegos de quien te ha implorado. Oh Señor, ten piedad, perdona las culpas. Oh Señor, ten piedad, perdona las culpas. Tú solo, Señor, tú solo eres santo. Tú solo, Señor, tú solo eres santo. En la gloria de Dios reinas para siempre. En la gloria de Dios reinas para siempre. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas, y paz en la tierra a toda criatura. Gloria a nuestro Dios, gloria en las alturas, y paz en la tierra a toda criatura. Oremos. Señor Dios, autor de nuestra libertad y salvación, oye la voz de los que te suplican, y a quienes redimiste por la sangre derramada de tu Hijo, concédeles vivir para ti, y que puedan gozar en ti de inmortalidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 26 al 33. En aquellos días, Pablo continuó su persecución en la sinagoga de Antioquía de Pisidia con estas palabras: Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes, los habitantes de Jerusalén, y sus autoridades no reconocieron a Jesús, y al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte, y sin embargo le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y después de cumplir todo lo que en él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros los hijos, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesucristo es el Rey de las naciones. Aleluya. Jesucristo es el Rey de las naciones. Aleluya. El Señor me ha consagrado Rey de Sión, su ciudad santa. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Jesucristo es el Rey de las naciones. Aleluya. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia a las naciones, y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernar con cetro de hierro y despedazarlas como jarro. Jesucristo es el Rey de las naciones. Aleluya. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Jesucristo es el Rey de las naciones. Aleluya. 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 Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 14, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en mí, crean también. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar.
Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estéis también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una nota eclesial antes de empezar la homilía. Hoy en este día, 8 de mayo, el Papa erigió la diócesis de Zamora. 8 de mayo. 8 por la Inmaculada, 8 de diciembre, y mayo, el mes de la Virgen. Bien, pero la nota que quiero destacar es esta. En el año de 1914, el entonces presidente de México, Venustiano Carranza, que fue el que promovió la segunda persecución religiosa, la primera fue Juárez, la segunda fue Carranza, la tercera Calles, la que todo el mundo conoce. Este señor, el presidente Venustiano Carranza, comisionó al general Joaquín Amaro para ir a Zamora y acabar con la fe católica y acabar con el nombre de Dios en Zamora. Fue muy meticuloso en hacer sus cosas. Por ejemplo, una de ellas mandó que se desmontara el seminario, que era todo de cantera. Eran 3 patios y luego con piso segundo. Ahí fue donde estuvo San Rafael Guízar Valencia como seminarista. Allí en ese seminario él compuso, don Rafael compuso la alabanza a la Virgen, oh Virgen Santa, Madre de Dios, etc. Y no contento con desmontar piedra por piedra, porque digo, era de cantera, también se puso a robar el archivo de la iglesia. Si ustedes van a Zamora y piden que les enseñen el documento del Vaticano que mandó el Santo Padre para la erección de la diócesis de Zamora, no existe. Este señor les desapareció todo. Fíjense. Él nació en un pueblo llamado Corrales Ábrego. Yo le pregunté a Santiago si todavía existía, pero le cambiaron nombre, Joaquín Amaro. Dice, no, padre, yo por Corrales Ábrego no lo conozco. Pero dice, sí, tengo ahí una idea de un pueblo chiquito, un ranchito, Joaquín Amaro. Allí nació este bárbaro.
Era de Zacatecas, paisano de Santiago. Pero fíjense lo que son las cosas. El señor obispo Saúl Robles Jiménez, que fue el que logró que el gobierno permitiera seguir la construcción del santuario de la Virgen de Guadalupe, porque todavía sigue siendo posesión de la nación. Este señor, este obispo, el señor Saúl Robles, era de Zacatecas. Así es que este señor zacatecano, Joaquín Amaro, le quitó la iglesia tantas cosas. Pero el señor obispo hizo lo imposible porque el gobierno permitiera que se siguieran muchas cosas. Todo sigue en propiedad del gobierno todavía. Bueno, ok. Simplemente sépanlo, que la iglesia siempre ha sufrido. Siempre. Y eso nos estimula a nosotros a sufrir también con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Muy bien. El hilo conductor de las dos lecturas de hoy y el Salmo. Viernes de la cuarta semana de Pascua, 8 de mayo del año del Señor 2020. Lo prometido por Dios en el Salmo de hoy, Salmo 2, versículos del 6 al 11, incluyendo el último pedacito del versículo 11, la incisión B, se cumplió en la resurrección de Jesús, después de haberlo condenado a muerte Poncio Pilato. Así juntamos el Salmo con la primera lectura. Casi siempre es difícil dividir el Salmo, quitárselo a la primera lectura, porque como ya les he dicho muchas veces, el Salmo es lo que sigue así naturalmente a la primera lectura. Pero ahora Jesús resucitado es el camino, la verdad y la vida. Evangelio. Poncio Pilato lo colgó de la cruz, pero ahora el Padre Dios lo hizo ser el camino, la verdad y la vida, para que se le quite el hipo a Poncio Pilato. Primera lectura. Como les dije también ayer, que la lectura está troncada. No termina el discurso de San Pablo. Todavía el discurso sigue y pues ya no lo vamos a completar. Pero yo se los voy a completar como les dije ayer. Primero Dios. El discurso termina en el versículo 33. Pero yo ya les voy a dar el resumen, nada más resumen, no tengan miedo, de los versículos del 34 al 52, que fue lo que nos quitaron del discurso de San Pablo. Este es uno de los discursos más importantes de San Pablo. Por eso vale la pena verlo, aunque sea un resumen. El Evangelio escrito no surgió por generación espontánea, pues tenía unos antecedentes históricos y se hallaba enraizado cada uno de los 4 evangelios en el pasado. Así es que no era otra cosa más que refrescar la historia pasada, haciendo ver que las profecías se habían cumplido en Jesús. Así nacieron los evangelios. Y así también nacieron muchos de los discursos de los apóstoles, entre ellos los de Pablo. Pablo ha demostrado claramente en la primera mitad de su discurso en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, la que vimos ayer, las raíces tanto históricas del Evangelio, recorriendo a saltos agigantados la historia de Israel, como haciendo ver que en Jesús, el descendiente de David, se ha cumplido
se han cumplido las profecías. Ese fue lo de ayer, lo que les expliqué ayer. Bien, vamos a continuar con esa misma idea. Y la continuación de aquel discurso pronunciado por Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia sigue abundando en la misma idea. El Evangelio es la continuación de cuanto Dios había empezado a hacer, empezado a prometer y empezado a decir al pueblo de Israel. La continuación, Dios no cambia, Dios es el mismo. El discurso de Pablo había terminado con una advertencia o con una amonestación, como la queramos ver, a no despreciar la gracia de Dios. Amonestación de Pablo, ciertamente, había tomado también, que Pablo había tomado también de la Escritura. Esta idea de no desperdiciar lo que Dios nos dice, lo que Dios hace, está tomado del libro de Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 5. Esta vaga alusión a la Escritura, que ya pertenecería a la tercera parte del discurso de San Pablo. La parte que corresponde al día de hoy y la que correspondió a la de ayer, pues es ciertamente el repaso agigantado que hace San Pablo sobre la historia de Israel y cómo en Jesús se cumplen todas las profecías. Así que ahorita ya lo que ya estoy dando desde ahorita hasta el final es lo que ya no alcanzamos a leer, la tercera parte. Esta vaga alusión a la Escritura, la de Habacuc 1:5, que suena como una amenaza, versículo 41, que ya no alcanzamos a ver, pretendía agudizar la responsabilidad judía. Si el Evangelio es rechazado por ellos, por los judíos, los de Antioquía de Pisidia, Dios tiene ya dispuesta una obra inesperada y sorprendente, porque su palabra nunca va a caer en tierra. Alguien la va a sostener. Recuerden, estamos en la otra Antioquía, la que ya está en lo que hoy corresponde al país de Turquía, que es un país musulmán, fíjense nada más. San Pablo viene de la otra Antioquía, la de Siria, o la del Orontes, por el río Orontes. Había 12 Antioquías, unas más, otras menos. Y la de Pisidia, pues también era de las muy importantes. En el texto no se dice cuál sea la obra de la que Dios se va a valer para que su palabra no caiga en tierra. Pero indudablemente se refiere a la misión de Pablo y Bernabé entre los no judíos, es decir, entre los gentiles. Pablo y Bernabé no dejarán que la palabra de Dios caiga en tierra. Ahora se las van a dar a los gentiles, a los que no son judíos. Los judíos la han rechazado, pero la palabra de Dios no puede caer en tierra. Un breve intermedio separa el discurso de Pablo en Antioquía de Pisidia de la continuación de su enseñanza el sábado siguiente en la sinagoga. Este intermedio tiene como objeto demostrar el interés que la predicación de Pablo había despertado entre judíos y también entre no judíos. Ellos, los judíos y los no judíos, quieren oír más de la predicación de Pablo y son exhortados a permanecer en la gracia de Dios. La frase en este contexto es sinónima de permanecer en la escucha del mundo del Evangelio.
Es la exhortación que les hace Pablo a los no judíos y a los judíos, que quieren seguir oyendo. Entonces dice, qué bueno, sigan oyendo. ¿Por qué? Porque permanecen de esa manera en la escucha del Evangelio, en la escucha del mundo del Evangelio. De hecho, el sábado siguiente, las gentes de la ciudad acuden masivamente a escuchar la palabra de Dios. Pero la envidia y los celos judíos se desataron contra los misioneros Pablo y Bernabé, insultándolos y rechazándolos. Entonces tiene lugar la separación entre el Evangelio y el judaísmo. Qué pronto aprendió San Pablo esa situación. No se pueden mezclar. Mientras el judío no acepta a Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías, Israel permanecerá fuera de la verdad. Y recuerden lo que dice San Pablo casi al final de la carta de los Romanos, hablando de la posibilidad de la conversión de Israel. Si se convierten, tienen que pasar a fuerza por Cristo Jesús, no hay otra. No pueden ir directamente al Padre. Hoy en el Evangelio, sin mí nadie va al Padre. Lo primero que ponen de relieve las palabras de Pablo es el privilegio judío. Se trata ciertamente de un principio cronológico, porque el privilegio como tal ya no existe. Una vez que llegó Jesús, Jesús ofrece al mundo entero la salvación, no solo a Israel. Entonces, el privilegio judío se ha terminado. Esta necesidad de anunciar el Evangelio a toda criatura marca en San Pablo un antes, un ustedes, los judíos, y un antes que a nadie le llegaba, que eran los paganos. ¿Por qué? Porque nadie predicaba a los paganos. Esta necesidad compendia varios aspectos. Toda la historia bíblica y el acontecimiento cristiano como tal, porque de esta manera San Pablo engancha a los no judíos en el acontecimiento bíblico cristiano. Jesús mismo se dirigió exclusivamente a los judíos y ordenó a sus discípulos que hicieran lo mismo. Jesús fue el Salvador judío, eso no se puede negar. ¿Por qué? Porque todo empezó en Israel, pero Israel se tenía que abrir al mundo entero y compartir con el mundo entero la presencia de Jesús. Pero ¿cómo la iba a compartir si Israel se negó a recibir a Jesús? Jesús pues es el Salvador y en su origen judío. Esto nos lo dice la misma Biblia. La salvación viene de los judíos, le dice Jesús a la samaritana, Juan 4:22. La salvación viene de los judíos. El pueblo judío fue el depositario y el heredero de todas las promesas del Antiguo Testamento. Pero como todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús y nada más que en Jesús, al rechazar a Jesús, también rechazaron ser depositarios y herederos de las promesas. Pero después, hoy me levanté descalzo. Ahí está el resultado. Sorry los que me están oyendo garraspear. Pero después del rechazo judío, el acercamiento del Evangelio a los gentiles, a los no judíos, se convirtió
en una realidad seria y urgente. Por eso San Pablo tomó tan en serio su misión. La escena narrada por Lucas reproduce perfectamente el esquema típico del rechazo judío y de la aceptación del evangelio de parte de los no judíos, los gentiles. Esto es lo que tendría lugar constantemente en la predicación de Pablo y había sido ya anticipado en la predicación de Jesús. Lucas 4, 14, 30. Esta cita corresponde a la visita de Jesús a Nazaret, en donde predica en la sinagoga. ¿Cómo terminó aquello? Lo quisieron desbarrancar a Jesús para matarlo, para deshacerse de él. Lucas 4, del 14 al 30. En Antioquía de Pisidia, los misioneros Pablo y Bernabé declaran que se vuelven a los paganos y los paganos apoyan su decisión. No solo en actitud judía de repulsa, sino también en las palabras de la Escritura que habla de la luz para los paganos. Isaías 49, 6. La luz para los paganos. Eso sería el Mesías. Por esto, los paganos, los no judíos se alegran. Bueno, ya que los judíos no quieren esa luz que manda el Señor, y ahora alguien nos la trae a nosotros, pues venga. Esas palabras que ya había utilizado Lucas al principio de su evangelio, Lucas 2, 32, es cuando el anciano Simeón encuentra a la Virgen María y a San José en el templo con el niño Jesús, lo toma en brazos, y entre lo que dice Simeón del niño Jesús es esto: luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y eso fue lo que rechazaron los judíos. Esto pues, esas palabras también de Simeón habían sido interpretadas por los judíos como descriptivas del destino de su pueblo de Israel. Ustedes se hicieron a un lado, bueno, pues ni modo. Ahora, por el rechazo judío, somos los cristianos los herederos de este destino glorioso de Jesús. Luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahora, por el rechazo judío, se puede decir también de nosotros los gentiles, de nosotros los no judíos, pero ya cristianos, que estamos destinados para la vida eterna. ¿Por qué? Porque estamos destinados a ser luz y a ser gloria. Si estamos destinados a ser gloria, no podemos ser gloria estando en pecado y sin tener la vida eterna. Una consecuencia va con la otra. Los gentiles de Antioquía de Pisidia recibieron con alegría la palabra de Dios, pero los judíos, por procedimientos torcidos, intentaron el fracaso de la misión, expulsando a los misioneros Pablo y Bernabé de su ciudad, Antioquía de Pisidia. Ya ven cómo la palabra de Dios nunca va a caer en tierra. Cómo los planes de Dios no van a caer en tierra. Si no los cumples tú, Dios buscará a otro que los cumpla. ¿Qué fracaso sería si el Señor nos concediera a nosotros una gracia de este tipo y no la recibiéramos? Buscará a otro, no te apures, pero tú te vas a quedar sin nada. Te vas a quedar milando como el chinito, nada más. Lucas, sin embargo, no quiere terminar la narración de esta historia con este cuadro de fracaso y de sombras, el rechazo judío. Por eso Lucas añade la frase última que habla de la alegría y de la presencia del Espíritu Santo en los discípulos de Jesús.
que es la parte que no hemos leído. Pues los paganos convertidos al cristianismo han dejado de ser gentiles, aunque no sean judíos. Ya no son gentiles, es decir, ya no son gente por no permanecer al pueblo de Israel. Pues ahora pertenecemos al pueblo de Dios, que es la iglesia, la cual es a la vez el cuerpo de Cristo. Colosenses 1, versículos 18 y 24. Y también Efesios 4, 4 al 6. Y por eso, porque pertenecemos al cuerpo de Cristo, por eso habita en nosotros el Espíritu Santo. Casi nada. Esto que quede claro. ¿Por qué tenemos al Espíritu Santo? Porque formamos parte del cuerpo de Cristo. Y no esa tontería que metieron los protestantes, los no católicos, al asunto del Espíritu Santo, ¿no? La cosa esa. Y cántale y bailale y va a caer como maceta en tu cabezota. Eso déjalo para el circo, hermanos Vázquez. Ese es circo. Esa no es la realidad teológica. Tenemos al Espíritu Santo porque estamos injertados en Cristo. Por eso. Él vino a traer todo. Él no necesita de nuestros brincos para atraer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la persona de Cristo. Por eso Él vino a traerlo. Él vino a disponer de Él. Él vino a hacer la efusión de Pentecostés. Por eso fíjense, cuando se lleva a cabo la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, después de que Cristo ascienda al cielo. Si el Espíritu Santo bajara, cuando nosotros brincamos y lloramos y nos torcemos y damos el zapotazo en el suelo, torcemos los ojos, echamos espuma por la boca y humo por las orejas. Entonces nos preguntamos, ¿a qué vino Cristo? ¿Está claro? Por eso Lucas termina esta lectura, la tercera parte, la que no leímos, hablándonos de alegría y paz como frutos del Espíritu Santo. Este es uno de los temas favoritos de Lucas. Bueno, ya se acabó esta cosa. Qué lástima. Qué lástima que no puedo hablar más, porque preguntar, ¿me expliqué o no me expliqué? Pero ya me mandaron callar. Sí, porque ahí salen las cosas. Que brincan de ese, que salen puros rueditas como el internet aquí, que no. Ahí está la pobre de Vicenta esperando que se acaben las rueditas para hacer un cheque. Así sale esa cosa. A ver, en la de la lobita, ¿verdad? ¿En la tuya sale o en la de Marquitos? Es en la bocina. ¿Eh? La bocina, que cuando concentra mucho más en la voz del Padre, cuando si estamos respondiendo, como que quiere captar acá y no capta al Padre. Sí, bueno, entonces a ver qué truco haces aquí. Tú que eres el seminarista truquero. Evangelio. Mira, vamos bien, ¿verdad? Sí, padre. Evangelio, van a ver qué cosa más chula. Las primeras palabras de Jesús en el cuarto evangelio, ¿cuáles fueron? No me pueden contestar, las voy a contestar. Las primeras palabras de Jesús en el cuarto evangelio son una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué buscan? Que Jesús le pregunta a Andrés y al discípulo amado. ¿Qué buscan? Juan 1:38. La verdadera respuesta a esta pregunta la da Jesús en este capítulo 14 del Evangelio de Juan.
¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué buscan? ¿Qué buscamos nosotros los católicos? ¿Qué buscamos los que creemos en Jesús? ¿Qué buscamos? Llegar a la casa del Padre Dios. Por esto, la pregunta completa sería de Jesús: ¿qué buscan? ¿Qué responden ellos? Maestro, ¿dónde habitas? ¿Cuál es tu residencia? Y miren, la respuesta está hasta acá. 14 capítulos para llegar a la respuesta. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Ahí está la respuesta. ¿Qué buscan? Ellos responden con otra pregunta: ¿dónde habitas? Y Jesús habla determinantemente: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. ¿Qué tal, Marquito? Vale más que digas eso. Ay, Señor. Versículo 2 de la lectura de hoy. El capítulo 13, que empezamos a leer ayer, bueno, en el final, termina anunciando la separación de Jesús y de sus discípulos. Y miren ahora cómo empezamos el capítulo 14. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Ya estamos entendiendo que Jesús quiere recoger a sus pollitos, pero en su persona, para meternos a todos estando en su persona, a donde Él pertenece, el seno eterno del Padre Dios. Esa es la respuesta. ¿Qué buscan? Buscamos cómo llegar a donde tú llegas, a donde tú estás. El final del capítulo 13: hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con ustedes. Ustedes me buscarán. Y lo mismo que les dije a los judíos, se los digo también ahora a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Versículos del capítulo 13, versículos 33 y 38. Así termina el capítulo 13. Es trágico la última mitad del capítulo 13. Jesús se va. Las protestas de fidelidad y de seguimiento por parte de Pedro se van a volver polvo, se van a volver nada con sus negaciones. Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Mira, cállate. De lengua de perico, me echo 10 tacos y no me indigesto. Puro bla bla. Es perfectamente imaginable el estado de decepción por parte de los discípulos de Jesús. ¡Qué decepción! Se va el maestro y nos deja aquí plantados. Señor, primero nos recogiste, nos llevabas para todos lados, ahora te vas y te vas ahí muy campante, dejándonos ahí tirados. Sobre esta base es preciso entender las palabras del capítulo 14 de Juan. A través de todo este capítulo, el 14, se pretende inculcar la seguridad y la confianza en los desanimados discípulos. ¿Qué es lo que les falta? Confianza en nuestro Señor, seguridad en nuestro Señor. Ellos se sintieron largados, como cuando el novio larga a la novia. No le dice ni adiós, ¡pah!, la largó. Los discípulos deben creer en Jesús lo mismo que creen en Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Ellos deben creer que la partida de Jesús los favorece. Más aún, conociendo a Jesús, conocen el camino para ir al Padre. Porque precisamente eso es lo que es Jesús, el camino hacia el Padre. Así es que les favorece que Jesús sea ausente, como favorece a
a la muchacha que el marido se vaya a trabajar. ¿Cuántas hay que hay? No me da mi tiempo, no me da tiempo, no me da cariño, no me da amor, no me da... Y luego van a la tele a quejarse. Los declaro separados, divorcio. Pero esta mujer que no entiende, no puedes tener al fulano toda la santa vida al lado tuyo, besuqueándose. Déjalo que vaya a trabajar. Si no, ¿con qué vas a ir al mall a comprar chanclas? Vieja hija. ¿O no es así? También aquí los apóstoles. Hey, señores, les conviene que Jesús se vaya a la casa del Padre. Les va a preparar un lugar. Les conviene que se vaya. No estén llorones. No estén en la inseguridad. No estén en la no confianza. Porque Jesús es el camino para llegar al Padre. Esto es todo lo que el hombre necesita para la salvación. Dejarse llevar por Jesús. Ya que el Padre está en Jesús y Jesús está en el Padre. ¿Y todo para qué? Para nuestra salvación. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, dijo Jesús. Pero para nuestra salvación. La partida de Jesús implica su retorno. Pues de no ser así, la misión de Jesús sería incompleta. Ahora lo voy a explicar. Y no se trata ahora del retorno glorioso, rodeado de poder, rodeado de triunfo, rodeado de gloria. No, cálmate. Eso vendrá después del primer retorno. ¿Y cuál es el primer retorno? La muerte. La muerte. El evangelista Juan nos acentúa al hablar de la venida de Jesús los siguientes puntos. A, B, C, y creo que puse otra más, D. Sí. A, Jesús y el Padre habitarán y vivirán con ellos, con los discípulos, con los que aman y guardan sus palabras. Evangelio de Juan. Los dos, el Padre y el Hijo, irán a habitar en el alma de aquel que ama y aquel que obedece. Pero como el Espíritu Santo, ¿qué? El Espíritu Santo está en Jesús también. Entonces también va el Espíritu Santo. Jesús y el Padre habitarán y vivirán con aquellos que los aman y guardan sus palabras. Brinqué una, perdón. Brinqué la A. Jesús volverá a sus amigos después de la crucifixión en la resurrección. Por eso se aparece. Aquí estoy. Ya me habían aventado a la tumba, pero aquí estoy. Mi Padre me rescató de la tumba. Ese no es mi lugar. Mi lugar es el seno del Padre Dios. Y allá a todos ustedes me los quiero llevar de corbata. Como las corbatas mugrosas de Don Ramón, el Chavo del 8. Pero esas sí, vamos a ir bien lavaditos. Jesús y el Padre habitarán y vivirán con aquellos que los aman, con aquellos que guardan sus palabras. Se trata pues no de una manifestación espectacular y solemne, sino de la manifestación captada por la fe. Esta es la muerte, fíjense. Y nosotros que le tenemos tanto miedo a la muerte. Letra C. Esta manifestación se logra a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos une al Padre y nos une al Hijo. Letra D. Aunque Jesús venga inmediatamente después de la muerte del discípulo, queda en pie su venida al final de los tiempos,
aunque nunca se dice cuándo será esta última venida. Aquí tenemos muchos de los enredos que hacemos. La gente se confunde con la primera venida, con la segunda, hasta hablan hasta de la tercera. Madre mía. En casa de mi Padre hay muchas moradas. Versículo 2. Así se lo imaginaba la gente de aquella época. La imagen popular del más allá estaba desastrosa. ¿Por qué? Porque no había habido todavía una revelación de parte de Dios. Por eso la gente se imaginaba lo que quería. La imagen popular del más allá estaba vinculada a un determinado número de plazas. Algo así como ahora el coronavirus. Mira, ahí está, para que vean que no estoy inventando. Sí, pues. Coronavirus. Uno sentadito aquí, el otro en aquella esquina, el otro en aquel rincón. Así se imaginaba. La imagen popular del más allá estaba vinculada a un determinado número de plazas en las que la gente sería alojada computando sus virtudes o sus vicios durante la vida en la tierra. Pues, ¿quién iba a salir ganando? Pues nadie. Porque todavía no había remisión de los pecados. Todavía no había muerto Jesús. Todavía Dios Padre no había aventado la bomba atómica al cuerpo de Cristo, en el que estaban todos los pecados para destruirlos. La fe en Cristo introduce un nuevo elemento en esta representación. El cristiano tiene asegurada la plaza en la vida del más allá, siempre y cuando obedezca al Señor. Si no obedeces al Señor, ¿cómo vas a lograr esa plaza? Se te va a ir el tren, pero sin ti. Estará Cristo, estará con Cristo el fiel obediente y que ama. El fiel obediente y que ama estará injertado en Cristo Jesús, como el sarmiento en la vid. El mismo Señor, como dice San Pablo, saldrá a nuestro encuentro y así estaremos siempre con el Señor. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 16 al 17. La formulación de hablar de Jesús camino es abstracta. ¿Cómo va a ser camino? ¿Se va a tumbar de panza? ¿Se va a estirar como la pantera rosa? Pues es algo muy abstracto. No, calma. Jesús habla de un camino muy especial. La formulación es muy abstracta, hablar de Jesús camino. Pero vamos a ver el verdadero significado. La afirmación de Jesús no debe entenderse literalmente, como lo hizo Tomás. Como si fuera necesario el conocimiento del camino desde el punto de vista geográfico para ir al cielo. ¿Por dónde queda Sullivan? Los del coronavirus. Pues por 83. Bueno. Ese es un camino geográfico. No se puede pensar en Jesús como un camino geográfico para ir al cielo. No se puede. ¿Cuál es el camino? El cuarto evangelio responde de una manera terminante: yo soy el camino, la verdad y la vida. Versículo 6. Jesús es también la verdad y la vida, porque es el camino hacia Dios. Quien verdaderamente existe
Dios no es una ficción. Él verdaderamente existe, aunque tú no quieres que existiera. Él existe porque existe. Además, ¿quién es Dios? Es la fuente de la realidad, la fuente de la vida. Por eso yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque yo te llevo a aquel que es la verdad. Yo te llevo a aquel que es la vida. Este lenguaje del camino sigue dentro de la perspectiva de la metáfora, la analogía. Pero en Jesús, ¿cuál es pues el verdadero sentido del camino? Jesús es el camino porque Jesús es la persona que nos une a otra persona. Por eso Jesús es el camino. Él es la persona que nos une a otra persona. Por lo tanto, Jesús camino es el medio por el cual alguien llega a otra persona. En este caso, el Padre Dios. Por eso Jesús es el camino. Porque es el medio para poder llegar a la otra persona que es el Padre Dios. Y Jesús no puede ir a otra parte. Él salió del Padre y vuelve al Padre. Yo creo una comparación que nos puede ayudar a pensar tantito, pues puede ser una liga. Aquí tenemos a la liga, la estiramos, pues sí, la podemos estirar hasta donde dé. Luego suéltala. ¿A dónde va a regresar la liga? De donde partió. Ese es Cristo Jesús. Salió del seno del Padre para ir al otro seno, el seno de María. Lo mataron, lo sepultaron. El Padre Dios lo resucitó, lo dejó libre, soltó la liga. Y en la ascensión, ¿a dónde se fue? Al seno eterno del Padre Dios. Por eso Él es el camino. Ese camino Él lo hace porque lo hace. Porque tiene que volver allá de donde salió. Pero vino a la tierra para engancharnos a todos nosotros, para injertarnos en Él. Por eso Él es la vid, nosotros somos los sarmientos. Y así, en ese ligazo, palo, le va a llegar a Dios Padre. Tamaño ligazo. ¿Por qué? Porque nos lleva Jesús a todos nosotros. ¿Qué tal? Por eso Jesús es el camino. Esta es la clase de camino que es Jesús. Por eso dijo Jesús: nadie va al Padre sino por mí. Jesús salió del Padre, por eso Jesús regresa al Padre. Nosotros vamos a ir por primera vez al Padre cuando Jesús regrese al Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, Marquito? Vamos, pues, muy bien, padre. Vale más que lo diga, si no, no hay desayuno. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar. Este corazón que me pusiste para amar. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar. Este corazón que me pusiste para amar. Todo es tuyo, Señor. Sueña en ti mi corazón. Y por eso alegremente en ti yo pongo
pájaros del cielo. Tú los diste de alimentar con mi padre, con mi cariño. Todo lo que tengo te lo vengo a entregar. Este corazón que me pusiste para amar. Todo lo que tengo te lo vengo a entregar. Este corazón que me pusiste para amar. Todo es tuyo, Señor, soy en ti mi corazón. Por eso alegremente te pido pongo todo mi amor. Todo lo que tengo te lo vengo a entregar. Ese corazón que me pusiste para amar. Todo lo que tengo te lo vengo a entregar. Este corazón que me pusiste para amar. las estrellas Del cielo, también los peces del mar. Pues que nos ha hecho con tanto amor para nos dar. Todo lo que tengo te lo vengo a entregar. Este corazón que me pusiste para amar. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la imagen, la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído. Y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene, el nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se nos conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, que ahora padecemos el coronavirus. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu.
en Cristo, que nos ha hecho hermanos en su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. La paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Señor. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Amén. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, y el Cristo te va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, poderoso es nuestro Dios, bautiza y limpia.
Vamos a ver ahora el mapa para no, lo dejo ahora hasta el final para no interrumpir el rito de la Santa Misa y así puedan voltear la cámara hacia el mapa o alcanzan allí a verlo. Sí. Bueno, a ver Marquitos, tú que estás recién llegado de los viajes, de haber recorrido los viajes de San Pablo. Ahora demuéstranoslo. Que no solo fuiste a pasearte, sino fuiste a aprender. Claro, Padre. Así pasa la prueba. Aquí donde estoy señalando, aquí es donde está. Ay, si estoy bien, Padre. Arriba, un poquito más arriba. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, ahí está. Ahí, no. Donde era la comunidad de San Pablo. Donde era la comunidad de San Pablo, bueno, donde inició Antioquía, Antioquía. sí, Aquí, ¿verdad? eso. Y luego siguió el camino Por barco hasta por Chipre. barco hasta Chipre. Aquí donde tuvo su primer bautizo, ¿verdad, Padre? Sí, Y por eso adoptó el nombre de Pablo. pues porque ¿a quién bautizó? A Sergio Pablo. Sergio Pablo. Sergio Pablo. Pero después siguió y subió Por barco. por barco. Y llegó aquí pasó aquí por Panfilia, Sí, señor. Esa es la región. la región, ¿sí? Y subió hasta llegar a Pisidia. Aquí, A ¿verdad? la otra Antioquía. A la otra Antioquía. Que es la que estamos viendo en las lecturas. Ahí, ¿verdad, Padre? Sí. Ahí estamos ahorita. Y luego de allí lo van a rechazar y por eso se va a recorrer hacia el lado poniente. Hacia acá, hacia acá. Hacia allá. Sí, sigue las líneas negras. Eso. Y luego de allí se devuelve para ver cómo quedaron las comunidades recién fundadas, pero que ya las estaban persiguiendo. Y se regresa nuevamente a la comunidad original. Y así termina el primer viaje de San Pablo. 1200 millas se llevó allí el hombre. Fue el más cortito, ya mañana, no mañana, sino ya cuando lleguemos al segundo viaje, van a ser 2000 millas, 2800 millas. Fue el más largo. ¿De qué California? ¿De aquí a California? Sí. ¡Wow! Madre Santa. Pobre hombre, ¿verdad? Lo que es el amor a Dios, fíjate. Cuando uno ama no se siente nada. Por eso cuando el Jano ama de verdad a la Jana y le dice, pues dame para ir al mall. El Jano no siente nada. Solo más saca cheques y cheques y cheques y no siente nada. Pero sí siente cuando los pagan. Bueno, de pie. El Señor esté con vosotros. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Un poquito larga, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿En dónde le meto tijera a la homilía? Díganme. Dios dijo en el de la serpiente, podré guerra entre ti y la mujer, entre tu prole y la prole de ella, y ella tu cabeza aplastará. Y aquí que una virgen sale chica, de Dios con nosotros Emmanuel. Pues hermosa
gracia de